Dígale, despiértelo, es bíblico. Lo aprendimos hace unos meses atrás. Despiértate, dormilón. Ya que están despiertos, queremos darle la bienvenida a aquellas personas que nos están viendo por el internet. No solamente los que nos ven ahorita en vivo, sino que también aquellos que nos van a ver en un futuro, sea en unos días, en unas semanas o aún en algunos años. Sabiendo que Dios no solamente está aquí, sino que Él transciende no solamente la distancia, sino también el tiempo. Y que la necesidad, el motivo por el cual tú le estás pidiendo al Señor ese milagro, Dios lo va a hacer en tu vida. Así que le damos la bienvenida a ellos y a todos cada uno de ustedes. Amén. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 24, versículo 1 al 9. Levíticos 24, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder la lámpara continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. La dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelabro limpio pondré siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas o 12 panes. Cada torta o cada pan será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 líneas, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en el orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es como muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Amén y amén. Saben, estamos en un tiempo de celebración. Estamos celebrando en estos días, empezamos con el Día de Acción de Gracias, ahora continuamos con la Navidad y después entonces con el Año Nuevo. Y la gente empieza a pensar en las cosas que van a hacer en el año nuevo. La próxima semana ya empiezan a enfocarse, a tomar decisiones de los cambios que van a hacer. Algunos pensamos tal vez en la dieta. Señor, este es el día, el tiempo en que por fin voy a rebajar esas libritas que necesito rebajar. Otros decimos, vamos a empezar a leer la Biblia. Diariamente nos vamos a proponer 10 minutos cada día, 15 minutos, otros a orar y así, otros terminar la escuela, algo que empezaron, otros buscar un mejor trabajo. En otras palabras, empezamos a hacer planes, retos para empezar el nuevo año. La verdad es que después de algunos días, algunas semanas, después de 3, 4 semanas, se nos olvida. Se nos olvida la dieta, se nos olvidan los libros, se nos olvidan los propósitos, las metas que teníamos para el 2017. Y ya nos enfocamos en otras cosas. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios a nosotros, a usted y a mí, para prepararnos en nuestras vidas? ¿Cómo nos preparamos nosotros para empezar ese año? Para que el próximo año, 2017, sea un año no solamente de retos, sino de victoria. Que sea un año próspero, que sea un año de bendición, que sea un año de la sobreabundancia, donde Dios nos sobreabunde, no solamente de las cosas materiales, sino de las espirituales. Que usted pueda decir, wow, mi vida ha crecido, mi vida ha cambiado, soy una nueva persona, mi casa, mi hogar, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi ministerio es nuevo, es renovado. Siento la presencia, el poder de Dios. Dios está conmigo. Dios tiene control de mi vida. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo hacemos nosotros esa preparación para poder entrar en esas bendiciones que Dios tiene para nosotros? En otras palabras, estos próximos semanas es un tiempo de transición, en donde empezamos a hacer una transición no solamente de año 2016 a 2017, sino una transición espiritual, donde nos empezamos a hacer esa transición
pero nos empezamos a enfocar, a preparar para lo que Dios va a hacer. ¿Saben? Me gustan los niños porque podemos aprender mucho de ellos. Usted sabe que cuando un niño tiene meses, tal vez 9, 8 meses, ya empieza a pararse, se para en su cunita, y cuando él o ella llama al papá o la mamá, él o ella se prepara. ¿Y sabe qué hace? Empieza a levantar sus brazos. ¿Por qué? Porque se está preparando para lo que va a pasar. Su mamá, su papá lo va a recoger, lo va a levantar, lo va a sacar de la cuna, de esas rejas de las cuales él o ella está. Asimismo, nosotros debemos de posicionarnos para lo que Dios va a hacer en el 2017. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios nos está dando la palabra, nos está preparando en fe, pero dice también que la fe sin obras es muerta. Entonces, necesitamos hacer cosas, necesitamos prepararnos, necesitamos nosotros hacer esa transición, pero también nosotros posicionarnos donde debemos de estar. Déjenme darle un buen ejemplo. Supongamos que a usted le dicen que le van a dar un nuevo trabajo, ¿cierto? Y usted va para una entrevista. Y le dicen, esto va a ser en la Quinta Avenida, ¿no? No sé si existe, me la voy a inventar. Quinta Avenida con 46. ¿Existe? ¿Freddy? ¿Existe? Ok, amén, gracias. Okay. Entonces, en la Quinta Avenida con 46. Y usted llega a ese lugar y le dicen, vaya al 7º piso, oficina 214. Tiene que estar ahí el lunes a las 9 de la mañana. Y resulta que usted llega 2 semanas después, ¿no? 2 semanas después, a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y llega mal vestido, llega con una actitud y llega, o sea, hizo todo lo contrario. ¿Usted cree que le van a dar el trabajo? ¿Usted cree que le van a dar esa entrevista? Claro que no. Entonces, una persona se posiciona. ¿Qué hace? Se viste bien, se afeita, te corta el pelo, ¿no es cierto? Hace todo lo posible, llega temprano, no llega a las 9, llega faltando media hora antes, está allí, está listo, está preparado. ¿Para qué? Para recibir lo que él o ella cree o tiene fe que va a recibir. De esa misma manera, nosotros como hijos del reino de Dios, necesitamos posicionarnos, hacer esa transición que Dios quiere que hagamos, no solamente de año, sino espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este día. Que usted y yo empecemos a pensar en grande. Cuando usted piensa en grande, cosas grandes suceden. No estamos hablando de positivismo. No estamos hablando de pensar positivamente. Estamos hablando de creerle a Dios que lo que Él dijo que iba a hacer, se va a cumplir. De tener fe en Dios y creer de cosas grandes, porque Dios es un Dios grande. Dele ese fuerte aplauso ahora sí al Señor. Entonces, el libro de Levítico nos enseña y nos prepara para ese cambio que va a tener. Primero que todo, quiero que vean 2 cosas, porque lo que acabamos de leer se divide en 2 enseñanzas, si pudiéramos decirlo así. La primera habla de aceite. La segunda habla de panes. Aceite y panes. Entonces, lo primero que Jesús, el Señor, Dios, Yahweh, le dice al pueblo de Dios es que ellos tienen que empezar a hacer cambios. Les dice que traigan el aceite. Y el aceite tiene que ser machacado, número 1. Segundo, les dice a ellos que tiene que ser puro. O sea, no es reciclado. Ustedes han visto, hay veces que la gente tiene la tendencia, por ejemplo, a fritar algo. Yo sé que no sucede aquí, yo entiendo. Y después lo guardan y lo sacan y fritan otras cosas. Y lo guardan y fritan otras cosas. Y lo reciclan 3, 4, 5, 6, 7 y el aceite negro allí. Y lo usan. Le quitan lo de encima y lo vuelven a usar. Dios dice, ese aceite no va aquí. Tiene que ser un aceite puro, no reciclado. Amén. O sea, para el Señor siempre es lo mejor. La excelencia para Él. Ahora, quiero que vean 2 cosas. Porque dentro del tabernáculo, en esos días, como en el templo más adelante, Dios pone ciertos artículos
que son importantes, son reflejos, nos muestra, nos enseña y nos muestra a Jesús, pero también es una enseñanza para nosotros. Entonces, si usted estuviera dentro del tabernáculo en este momento, antes de entrar al lugar santísimo, usted vería tres cosas. Primeramente que todo, vería la lámpara, ¿no es cierto? A un lado, un costado, una lámpara que es conocida como una minora. Y esa minora se divide en 6 candelabros, 7, 6, 3 y 3 a un lado, ¿no? 6 y 1 en la mitad, representativo de Jesús. ¿Cierto? El 6 es representativo del hombre, el 7 es representativo de Dios, compleción, perfección. Entonces está Jesús ahí. Y ese, si usted conoce algo, o sea, entiende algo de esto, sabrá que esa lámpara siempre permanece prendida, siempre. Sobre todo en las celebraciones de Hanukkah, siempre está prendida, siempre. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. Amén. Entonces siempre está prendida. Entonces, hagamos de cuenta que la lámpara, la minora, está a mano izquierda. El propiciatorio, donde están lo que nosotros conocemos, donde se ponían las oraciones, ¿cierto? Una mesita pequeña estaba en la mitad, la más cercana, ¿no es cierto?, al arca del pacto. Y al otro lado estaba una mesa donde se pondrían los panes, los 12 panes. Entonces, vemos la lámpara. A un lado de lo que estamos hablando, el aceite, y al otro lado entonces vemos la mesa donde se ponían los 12 panes. Y Dios nos está dando una enseñanza, una preparación para el próximo año. Quiero que entendamos eso. Entonces, el aceite, Dios les dice que tiene que ser un aceite puro, ¿cierto? Que tiene que ser un aceite puro. Quiero que entienda algo. ¿A quién le dijo Dios que trajera el aceite? Al pueblo. Amén. Al pueblo le dijo, ustedes van a traer el aceite. Y el aceite es significativo del Espíritu Santo. Y hay veces nosotros creemos que somos los líderes, los pastores, los que traemos o estamos encargados de la presencia de Dios. No. Los que están encargados de traer la presencia de Dios es el pueblo de Dios. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Nada, déselo fuerte en realidad, fuerte, fuerte, fuerte. Tenemos un concepto equivocado. Pensamos que es la responsabilidad del pastor, del líder, de los ancianos, de los diáconos, de estas personas que traigan la presencia y que traigan al Espíritu. No es así, no es bíblico. Amén. La Biblia dice que los que traían el aceite era el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué hacía Aarón? ¿Qué hacían los líderes? Ellos se aseguraban de mantener que no solamente el aceite se mantuviera, sino que siempre estuviera encendido. Amén. Entonces, entendamos lo que Dios nos dice. Hay veces tenemos conceptos erróneos, cosas que no van, que no son bíblicas, y las creemos porque eso fue lo que aprendimos, eso fue lo que se nos enseñó. Pero Dios quiere mostrarnos, abrirnos, no solamente nuestros ojos, sino el entendimiento espiritual para que podamos ver y entender los propósitos de Dios. Amén. Entonces, vemos que era el pueblo el que estaba encargado de traer el aceite. Punto número 1. Punto número 2. ¿Quién traía la harina para el pan? El pueblo. En otras palabras, la provisión era parte de los requisitos y de lo que Dios espera que nosotros traigamos. La provisión para el Señor, la provisión para la casa de Dios. Entonces tenemos el aceite y tenemos el pan. Salmos 119, 105, muchos de ustedes se lo saben ya de memoria. Dice, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted lee la palabra, que cuando usted busca la palabra, que cuando usted se sumerge en la palabra, buscando el entendimiento, buscando diariamente la palabra, el pan de vida, esa palabra se va a convertir en usted y en mí luz. ¿Luz para qué? Para saber qué hacer, para saber qué decisiones tomar, para saber qué decir cuando circunstancias,
problemas vengan sobre su vida, usted estará preparado, tendrá la palabra correcta, tendrá la palabra de Dios que lo va a ayudar a saber qué decir y también qué hacer. Pero si usted no lee la palabra, usted no va a saber. Van a venir problemas, circunstancias a su vida y usted, ¿pero qué hago? ¿Cojo a la izquierda o cojo a la derecha? ¿Usted se ha encontrado alguna vez en algún camino? Usted va manejando y llega a un punto donde o tiene que irse hacia la izquierda o tiene que irse hacia la derecha. Tiene que tomar una decisión. Y usted le pregunta a su esposa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dígame, ¿cómo que qué hago yo? Usted debe saber. Usted es el que va manejando, ¿cierto? Es su responsabilidad saber. Es su responsabilidad si la izquierda o la derecha. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad saber qué debemos de hacer en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en las cosas que Dios nos ha dado. Llega un momento, llega una decisión, usted sabe, a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo lo sé yo? Porque yo ya he leído la palabra. Porque en algún momento yo leí una palabra, entendí los propósitos de Dios y ahora cuando viene la circunstancia, cuando viene el problema, yo sé exactamente qué es lo que debo de hacer. Déjeme explicárselo de otra manera. ¿A usted le ha sucedido alguna vez que usted está en alguna dificultad, algún problema, escucha una palabra, viene a la iglesia, escucha la prédica, la enseñanza, va a un grupo de conexión, o escucha una canción, o Dios le habla en su tiempo, y usted dice, uy, ahora sí lo entiendo, ahora sí se me ha hecho claro antes, lo que antes no entendía? ¿Qué es eso? Es la luz, es la revelación a lo que antes estaba escondido, pero que ahora hay iluminación, ahora usted lo puede ver y ahora hay claridad. Claro, ya entiendo lo que ese sueño significaba. Ya entiendo lo que esa profecía me decía. Ya entiendo lo que esa palabra quiere decir para mi vida. ¿Por qué? Porque traje la luz. Y la luz es Jesucristo. Amén. La luz es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús llega, Él trae la luz. Y usted va a poder saber qué camino va a tomar, qué hacer y qué decir. ¿Por qué? Porque la luz está con usted y la luz le ha alumbrado para que usted sepa qué hacer y sepa qué camino tomar. Dele ese fuerte aplauso. Hay personas que andan en tinieblas y no saben qué hacer. Y usted le puede decir a esa persona tales cosas y no lo ven. No lo ven. Pero hermano, haga tal cosa. No lo veo, no lo entiendo. Hermano, la decisión que debe tomar es esta. Los cambios que ustedes deben hacer son estos. No lo veo, pastor. No lo entiendo. Y por mucho que para usted sea fácil, por mucho que para usted sea obvio, para estas personas no lo ven, no lo entienden. Porque no hay revelación, no hay la luz que les está mostrando el camino y lo que deben de hacer. Ahora, hay aquellos que no solamente tienen la luz, sino que tienen a Jesús al lado. ¿Sabe? Jesús es el camino. Usted a veces pregunta, ¿usted se pierde? Bueno, hoy en día es un poquito más difícil porque todo el mundo anda con celular y todo el mundo tiene ese Google Maps. Entonces, es bien fácil hoy en día manejar. Pero anteriormente era difícil. Entonces usted paraba en una gasolinería, usted paraba en algún lugar y le decía a la esposa, mija, vaya y pregunte. Los hombres nunca quieren preguntar. ¿Se han dado cuenta de eso? Nunca preguntan. Siempre son las mujeres. A los hombres les da pena preguntar. Porque hay veces es vergonzoso que uno tenga que preguntar. Entonces, mija, vaya usted. Y la mujer se va y pregunta y vuelve. Entonces, la persona nos dio las direcciones, pero la persona no se monta en su carro y le dice a dónde ir y qué hacer. Jesús no te da direcciones. Él nunca te dice aquí, ok, vaya a la 82 con Roosevelt, entonces ahí va a ser una izquierda, va a ir 3 cuadras, hace una derecha, media cuadra, va a encontrar. No, Jesús no hace eso. Jesús lo que hace es, yo te llevo. Yo voy contigo porque yo estoy contigo. O sea, Él te lleva, Él te coge de la mano, Él camina contigo y Él está contigo. Porque Él es el camino, la vida y la verdad.
Ahora, ¿por qué Dios no camina con nosotros? Porque hay veces no sentimos a Dios a nuestro lado. Porque hay veces Dios no aparece por ningún lado. Voy a darle ese secreto. El libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, versículo 1, nos da ese entendimiento. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Wow, ¿escuchó lo que dijo? Dice que le diga al ángel de Éfeso que el que camina y tiene el candelabro de las 7 iglesias, ese candelabro no solamente representa el hombre, sino que representa las 7 iglesias de Apocalipsis que hablan en el capítulo 1, 2 y 3. Representa esas 7 iglesias. Pero más que eso, nos da una clave, nos dice esto, que el que anda en medio de la luz. ¿Quién es ese que anda en medio de la luz? Jesucristo. Amén. Entonces, dice la palabra, lo acabamos de leer, que Jesús mismo personalmente, no manda un ángel. Allá el ángel, aquel, sí, el número 18. Venga. Sí, usted, sí, venga. Usted va a ir y va a estar en la iglesia New Wine. No, él dice, yo voy personalmente, yo voy a estar en New Wine. Yo voy a estar en su casa, en su negocio, en su ministerio, en su vida. ¿Quién? Jesús mismo personalmente dijo que él iba a estar allí, que él se iba a pasear en medio de su pueblo, en medio de su congregación. ¿Quién? Jesús, aquel que es luz. Entonces, si usted necesita, usted quiere la luz para su vida y que Jesús se pasee en su casa, en su hogar, en su familia, en su vida, entonces lea la palabra, porque entonces la palabra se verá lumbrera a su camino y será luz para usted. ¿Quién es esa luz? Jesús. Jesús mismo personalmente va a estar ahí con usted. Se va a encargar de darle luz y guiarlo en su camino. Ahora, ¿usted ha visto gente que se quema? ¿Usted ha visto gente que se queman? O sea, empezaron con un fuego tremendo. No, usted los veía todos los días en la iglesia, oraban, estaban en el grupo de conexión, venían a la iglesia, hacían todas las cosas que debían de hacer. Y de un momento a otro, se quemaron, se apagaron. Suena bien, ¿no? Ah. ¿Quién hizo así? Bien, o Leo. Entonces, ¿qué sucede? Se quemaron. ¿Por qué? Porque empezaron con ese fuego, empezaron con ese ardor, con esa pasión por las cosas, pero se quemaron. No fue que se les acabó el aceite. ¿Se ha visto? Voy a darles un mejor ejemplo. La casa de al lado de nosotros, después de Katrina, ese weekend, Katrina fue como un jueves, viernes, no recuerdo, uno de esos 2 días. Jueves, gracias. Entonces, cuando salíamos de aquí, del servicio, llegó una llamada de una vecina. Y la llamada decía esto: vecinos, qué pena darles una mala noticia, pero su casa se está incendiando. ¿Cómo? Su casa se está incendiando. Wow, Señor, no puede ser. Y en ese momento fue un poquito shocking. Entonces, Señor, por favor, no sé si ese milagro será posible, pero haz algo, Señor, haz algo, Padre. Y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa, nos dimos cuenta que la casa que se estaba incendiando era la casa de al lado. Ahora, desde el punto de vista de la vecina nuestra, del ángulo que ella la estaba viendo, ella veía las llamas salir de nuestra casa. Pero la que se estaba incendiando era la casa de al lado, no la de nosotros. Amén. Pero desde esa perspectiva parecía que fuera nuestra casa. Cuando llegamos, no, nuestra casa estaba perfectamente bien, nada le pasó. Ahora, habían 3 árboles grandísimos. Benaya lo conoce, él los cortó. Entonces, 3 árboles grandísimos que conectaban, y Brian, que conectaban básicamente la casa de al lado con la de nosotros. Así que si esos árboles se incendian los árboles y pasa a la casa de nosotros. Se hubiera incendiado, pero Dios es bueno.
Dios es maravilloso y no le pasó absolutamente nada a la casa. Déjeme darle otro milagro de Dios. En ese mismo Katrina se cayó el árbol de al frente de la casa. Un árbol grandísimo, enorme. Cuando la gente pasaba por allí, le tomaban fotos. Y la gente pensaba y se veía que la casa la había partido en dos. Pero en realidad a la casa de nosotros no le pasó absolutamente nada. Hasta el día de hoy yo no sé cómo fue eso. Algunos fueron a la casa y la vieron. Y si usted miraba y la veía, desde ese ángulo usted diría, no, esa casa la partió, la dañó, quedó inservible. Mentiras. Estaba completamente, no le pasó absolutamente nada. Dios es bueno y Dios es fiel. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos de aprender a confiar que lo que Él dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. Entonces, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, Dios nos va a dar esa protección que nosotros necesitamos. Lo que nosotros debemos de hacer es aprender a creerle a Dios. Que no importa las noticias que recibamos, no importa lo que los demás nos digan, nosotros vamos a creer que la palabra de Él se va a cumplir porque Dios dijo que se iba a cumplir. Entonces no se van a quemar. Entonces las personas que empiezan con ese fuego se queman. Ahora, ¿cómo empezó el fuego de la casa de al lado? Empezó porque había ¿un qué? No, ¿cómo se dice? Oh my God. Un candle, ¿cómo se dice candle en español? Una vela, gracias. Una vela, porque se había ido la luz. Entonces, necesitaba una vela, no había luz. Entonces, por una vela que no se le tuvo cuidado. Ahora, las velas son buenas, pero son peligrosas. Si usted no le tiene cuidado, esa vela con la mechita que tiene arriba, si no se corta, si no se mantiene bien, cuando el wax se derrite, puede causar un incendio. Entonces, el problema no es con la gente que no tengan el aceite. El problema es que la mechita que está allí no ha sido cortada. El trabajo de Aarón, el trabajo de los levitas y los sacerdotes en ese tiempo no era traer el aceite, era asegurarse que todas las velas que estaban allí, el candelabro, el aceite lo traía la gente, pero el trabajo de los líderes era cortar las mechas y mantener las mechas para que el lugar siempre tuviera iluminación. El trabajo de nosotros es ayudarles a ustedes a crecer, mantenerlos recortaditos para que ustedes siempre puedan alumbrar sus casas, sus hogares, sus trabajos, sus vidas, y siempre haya luz donde ustedes quieran que vayan. Amén. Y hay veces, esos recortes quiere decir cuando nosotros le decimos, hermano, hermana, deje de hacer tales cosas. Cortar. Hermano, necesita cortar esa relación. Wow, ahí como que dio en algo, ¿no? ¿Sí ve cómo el Señor va revelando? ¿Van saliendo? Entonces se recortan. Y hay veces duele. Hay veces no queremos y nos movemos. ¿Por qué? Porque nos van a recortar. Pero es necesario para poder que no nos quememos. Si usted no se deja recortar, si usted no deja que Dios, el Espíritu Santo, a través de los líderes que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, empiecen a recortar las mechas que somos nosotros, nos vamos a quemar. Nos vamos a quemar. Entonces usted ve gente que se quemó, gente que un día estaban en el fuego de Dios. ¿Tenían el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Había aceite dentro de ellos? Claro que sí. ¿Por qué se quemaron? Porque nunca se dejaron recortar. Entonces lo que Jesús hace no solamente es caminar en medio de nosotros, sino que la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote. En otras palabras, Aarón era el sumo sacerdote en esos días. Aarón y todos ellos eran los sumos sacerdotes, su casa, su familia. Pero nosotros tenemos uno mayor que Él,
que es Jesucristo de Nazaret. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces no solamente Él se pasea en medio de nosotros, no solamente Él trae iluminación y revelación, sino que Él también empieza a cortar las mechas, lo que se empieza a salir. Aquellos que trabajan con aceite, lámparas de aceite, ¿se acuerdan en esos tiempos? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, hace que 16 años, algo así, 15 años más o menos, se cocinaba con petróleo. No sé si se acuerdan. Y tienen unas estufitas redondas de petróleo. Y me acuerdo que esas tenían como 6 mechitas. Y usted las levantaba y debajo había el petróleo. Y si usted no mantenía esas mechitas bien, ¿qué problema? Formaba un incendio o el fogón no le prendía. Entonces, algo muy importante era esas mechitas, mantener bien esas mechitas. El problema no era el petróleo estaba allí. El problema era que las mechitas estuvieran siempre listas y preparadas para que no hubiera un incendio y el lugar no se quemara. Pero muchos accidentes, muchos incendios hubieron porque la gente no se preocupaba por las mechitas. Y esas mechitas había que recortarlas. Y en muchas ocasiones había que sacarlas para que entonces el trabajo era esto. La mechita salía, ¿no es cierto?, del horno, pero la parte de abajo estaba conectada, ensopada en aceite, o en este caso, petróleo. Entonces, cuando usted está conectado al Espíritu Santo y se deja recortar, usted va a poder ser luz para los demás. Si no, usted se va a quemar. Y no solamente se quema usted, quema a los demás. Amén. Entonces, eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios quiere. Me gusta la historia de Marta y María. Ellas necesitaban revelación de parte de Dios. Y ustedes conocen la historia que Lázaro, su hermano, había muerto. Entonces ellos mandan a llamar a Jesús. Jesús se demora, pasan 2, 3, 4 días. Al cuarto día Jesús llega. ¿Y dónde está Lázaro? No, Señor, está muerto. Ya lo enterramos 4 días atrás y ya no hay nada que hacer. Jesús les da una iluminación, les da luz. Y les dice, le dice a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Les da una revelación. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Crea primero. Nosotros queremos primero ver para después creer. Muchos decimos, hasta que no lo vea, no lo creo. Jesús dice, no, es al contrario. Primero crea y después va a ver. Así es como funcionan los milagros. Así es como funcionan las sanidades. Así es como funcionan las cosas sobrenaturales de Dios. Es la clave. Entonces Jesús les da esa revelación. Ahora nosotros hemos aprendido a creer esa palabra, a confiar en esa palabra y saber que si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cree usted en este día? ¿Cree usted que Dios lo puede hacer? Independientemente que lo que usted está pidiendo esté muerto y ya hayan pasado varios días. ¿Puede usted creer eso? Ahora, ¿por qué no 2? Un muerto es un muerto. O sea, no importa si se murió hace 4 días, 5 días, 10 días. Un muerto es un muerto. ¿Por qué 4? Porque en esos tiempos de Jesús, la gente tenía esa religiosidad que después del tercer día, el espíritu se iba. Y ya la persona, ya no había oportunidad ni chance. Dijo, no hay problema. Deje que pasen los 3 y auméntele uno más. Así Jesús, ¿cuál es el problema? O sea, ¿usted cree que para Jesús sanar un cáncer o un dolor de cabeza es más difícil? No hay problema. ¿Qué necesita? Señor, un cáncer. Amén. Señor, un dolor de cabeza. Amén. Un dolor de espalda. Amén. Lo que sea. Para Dios es fácil. Para Él no hay nada imposible. Entonces, por eso Dios hace esas cosas. Por eso hay veces Dios se retarda en nuestras vidas. Porque quiere mostrarnos algo más grande y poderoso para nosotros. Quiere mostrarle que Él es Dios y que nosotros dependemos de Él. Para que cuando usted vea ese milagro, pueda decir realmente, el único que lo pudo hacer fue Dios. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, vamos un minutos a lo que son los panes. Entonces, les dice que hagan 12 panes.
Y esos 12 panes eran en 2 hileras, una de 6, obviamente, y otra de 6. Significando 6 el número de hombre, el 12 el número de reino, gobierno perfecto. ¿Ven? Entonces siempre que vemos el número 12 entendemos que Dios quiere que traigamos el pan para el gobierno perfecto. Amén. Necesitamos pan. Pan es la provisión. Pero ¿quién traía la provisión? El pueblo. El pueblo se encargaba de traer el aceite y el pueblo se encargaba de traer el pan, la provisión. ¿Para qué? Para que hubiera provisión en la casa de Dios. Para que Dios pudiera hacer lo que Él necesitaba y quería hacer. Entonces es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad, es mi responsabilidad traer ese pan, traer la provisión que Dios quiere que nosotros traigamos. Ahora, en esos días y hoy en día, muchos de los panes se hace con harina fina, amén, harina fina, bien delgadita. Y esa harina, cuando es bien finita, necesita un proceso, ¿cierto? Para poder que quede fina. Hay veces vemos lo que es el trigo, y el trigo son unas bolitas pequeñitas, pero necesita ser afinado. Y para esa afinación muchas veces las pasan por un proceso. La harina habla de las relaciones que nosotros tenemos como hermanos, como hijos de Dios, con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Y hay veces ese proceso para poder que la harina se mezcle y que la harina pueda dar ese pan, que es provisión, necesita pasar por un proceso. Y ese proceso hay veces es doloroso. Es doloroso, ¿por qué? Porque Dios utiliza situaciones, personas, circunstancias que parece ser que nos estuvieran triturando poco a poco. Pero lo que realmente Dios está haciendo es preparándonos para lo que Él va a hacer. Amén, porque Él nos va a utilizar como un pan fresco. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que otros hermanos puedan venir y comer. Déjeme darle un buen ejemplo. Hay veces pasamos por situaciones difíciles. Tal vez usted esté pasando por una situación económica y diga, Señor, no hay provisión para esta semana, Señor, es difícil. Necesito pagar la renta, necesito pagar los biles, necesito pagar las cosas y no me alcanza, Señor. Y usted pasa por una situación, o una situación tal vez no solamente económica, sino tal vez de usted mismo, está enfermo o está enferma. Señor, he estado enfermo y no he recibido ese milagro tuyo. Tal vez hay una situación difícil con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y usted está pasando una situación difícil y Dios permite que usted pase esa situación y usted siente que lo están triturando y dice, no, Señor, no más y más y más. Y después de un tiempo usted queda finito como una harina, así suavecito. Usted coge la harina y se convierte en polvo. ¿Qué pasó? Hubo un proceso. Ahora, ese proceso no fue fácil, fue muy difícil. Pero ahora usted va a hacer pan para que otro coma. Porque entonces usted ve la gloria de Dios. Cuando Dios lo restaura, cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo saca de cero a la sobreabundancia. Usted pasó de tener nada ahora a tenerlo todo. Y ahora cuando usted le habla a otra persona, cuando usted le dice a un hermano, a una hermana, yo sé lo que es eso. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo lo viví. Yo pasé el proceso. Yo sé lo que no es tener nada y ahora tenerlo todo. ¿Por qué? Porque Dios me pasó por el proceso. Fue verdad, fue duro, pero ahora he sido harina y ahora soy pan para que otros puedan comer. Ahora me gusta esto. Me gusta porque el pan era cambiado cada 8 días. O sea, no era un pan viejo. No hay cosa más maluca que usted comerse un pan viejo. Es lo más maluco. Pero ¿sabe qué es lo más rico? Cuando usted se come un pan recién salido del horno. Calientico. Qué delicia. Y usted lo coge y lo abre y le echa mantequilla. Así. Y usted ve el humo que va saliendo así. Rico. O usted pasa por la panadería y usted huele ese pan. Usted lo llama. Ese pancito. Y le da hambre.
Es rico. Ahora, ese pan se mantenía fresco 8 días. Haga usted lo mismo. Coja un pan y déjelo afuera 8 días, afuera, a ver qué pasa. Se le va a dañar. A los 8 días lo va a ver verde, mojoso, sucio, malo, hasta con mal olor. Nadie se lo va a comer. Pero ese pan permanecía fresco. Permanecía fresco. ¿Y sabe quién se lo comía? Los sacerdotes. Ese era el pan que ellos comían. A los 8 días, ellos venían y comían de ese pan. Y solamente eran ellos los únicos que podían comer. Ustedes conocen ya la historia de David. Eso es otra historia. Pero solamente eran ellos los que podían comer. Pero era pan fresco. Ahora, ¿cómo se mantenía fresco? Primero que todo, quiero que aprendan estos. El pan tiene que cambiar. Me gusta porque Dios nos da, cada 8 días nos da pan fresco. Tenemos pan fresco. Entonces cada 8 días no es lo mismo, es diferente. Y nos da pan fresco, porque eso es lo que Dios hace. Nos da un pan fresco, no viejo, mojoso, dañado, verdoso. No, pan fresco. Porque Dios es un Dios de lo mejor. Y a Dios se le da siempre, ¿qué? La excelencia, lo mejor. Entonces era pan fresco. Y no era, ¿cómo se mantenía este pan fresco? Yo aprendí que cuando uno compra pan y uno quiere que dure un poquito más de días, usted lo mete a la nevera, ¿cierto? Usted lo coge, eso se lo aprendí a mi suegra, lo amarra y a la nevera y le dura un par de días más, ¿no es cierto? Ahora, que mi familia no escuche eso, pero ayuda. Ahora, en ese tiempo no había neveras, entonces, ¿cómo mantenían el pan fresco? Había una clave. Dice que había un incienso que se llamaba frankincense, ¿no es cierto? Ese incienso, esa fragancia, se le ponía al pan. Y ese pan, esa fragancia, daba un olor exquisito. Pero más que eso, daba un humo que era blanco. Se sabe que las cosas cuando se queman, normalmente el humo que sale es negro o gris. Pero este humo no era así, era un humo blanco. Cuando usted lo metía en el horno, cuando usted lo quemaba, salía un humo blanco. ¿Alguna vez usted se ha sentido que la vida lo está quemando? ¿Usted se siente que está en el horno? ¿Usted se siente que todo se le está quemando, todo alrededor suyo? Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque lo que va a hacer eso es sacar una fragancia suya, que no solamente va a tener algo diferente, que es blanca, sino que va a mantener el pan fresco. Ay, sí, que la coja. ¿Qué lo mantiene usted fresco? ¿Qué nos mantiene a nosotros fresco? Es que cuando pasamos por el horno, somos diferentes a los demás. De usted y de mí sale una fragancia fresca, un humo blanco. En otras palabras, no somos como los demás, no nos quemamos como los demás. Sí, pasamos por el fuego, dice la palabra, pero no te quemarás. ¿Pasarás? Claro que sí. ¿Te quemarás? Claro que no. ¿Pasarás por las aguas? Y no te ahogarás. Entonces, ¿pasaremos por situaciones difíciles? Claro que sí. Pero ni nos vamos a quemar, ni nos vamos a ahogar. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar una fragancia, un aliento diferente a los demás, que es blanco y la gente lo conocerá. Lo que salga de su boca, lo que salga de su corazón o la manera en que usted se exprese. Algo nuevo, algo diferente, una fragancia saldrá de usted y saldrá de mí. ¿Pasamos por el horno? Claro que sí. ¿Nos vamos a quemar? Claro que no. La gente verá y dirá, wow, el hermano, la hermana, ellos son diferentes. Mire la situación que están pasando, pero sin embargo se mantienen siempre frescos, duran, permanecen en las cosas de Dios. ¿Sabe cuántos días pasaba ese pan ahí? 8. 8 es el número de ¿qué? De nuevos comienzos. Dios quiere que tengamos nuevos comienzos. Y a los nuevos comienzos se vuelve a cambiar. En otras palabras, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Siempre, 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 siempre. ¿Seguimos? Ahora, este capítulo 24, nos habla de la responsabilidad. Ya les expliqué
de que la responsabilidad era de la gente. La responsabilidad de la gente. ¿Quién traía el aceite? El pueblo. El pueblo trae el aceite. Nosotros esperamos, no, pastor, traiga usted el aceite. Yo traigo el mío, usted traiga el suyo. Yo traigo el mío, usted traiga el suyo. Mi trabajo y el de los líderes es estar listos con las tijeras, con la palabra de Dios, para empezar a cortar todo lo que es extra y lo que va a hacer que usted se queme. Entonces todo eso empezamos a cortar. Duele y no nos gusta y nos movemos, pero es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, nos va a preparar, a posicionarnos, a prepararnos para que su vida no se queme. Hay líderes, yo he conocido líderes a través de los años, tremendos hombres y mujeres de Dios, tremendos. Un día después, quemados, ya no quieren ni servir en el ministerio. Tienen potencial increíble. Hombres y mujeres con dones y talentos impresionantes. Y usted los ve y ya no están sirviendo. No es que no sirvan, quiero decir, sirviendo de trabajo al Señor. No le decía, hermano, es que usted ya no sirve. No, claro que no, nunca. Claro que sí. Sino quiero decir, en el servicio del Señor. ¿Qué pasó? Se quemaron. ¿Por qué? Porque no hubo alguien, no hubo un líder, un pastor, alguien que estuviera allí, que lo estuviera ayudando, cortando, preparándolo, posicionándolo para que él pudiera pasar a su próxima etapa, a su próxima conquista, lo que Dios tenía para él. Y se quemaron, no porque no hubiera aceite, tenían el aceite, pero hubieron personas que no supieron ayudarlos, no supieron cortar. ¿Saben? Me gusta lo que Dios nos enseña. No sé si se ha dado cuenta de cómo nosotros trabajamos en la iglesia, y una de las primeras cosas que tratamos siempre es que las vidas de las personas estén bien antes de servir. Nuestro lema no es que la gente sirva, sino siempre ponemos por delante que sus casas, sus familias, sus vidas, su relación con Dios esté bien primero, para que entonces puedan servir. ¿Por qué? Porque si no se van a quemar. Entonces, en ese proceso estamos cortando, y hay veces a la gente no le gusta, y uy, pero ¿por qué tanto corte, hermano? Pues, hermano, tiene mucho pelo. ¿Sabe cuánto me demoro yo? 2 horas cada semana. Impresionante. Entonces, hay veces hay mucho pelo, hay mucho que cortar. Hay veces tenemos demasiadas cosas en nuestras vidas y Dios tiene que ir cortando. Pero eso nos prepara para que nosotros no nos quememos en un futuro. Hay veces toma un poco más de tiempo. Hay veces queremos hacer ciertas cosas. Decimos, no, todavía no. Todavía Dios está en ese proceso. Pero ¿sabe qué? Es lo mejor que nosotros podamos hacer, porque nos prepara y nos ayuda. Entonces, el aceite lo traía la gente. La provisión lo traía ¿qué? La gente también. Pero mire esto, quiero que vea algo. Dice que el aceite tenía que ser puro. ¿Ok? El aceite puro. Cuando usted va al supermercado, ¿no? Los hombres no saben de esto, ellos ni conocen dónde queda el supermercado. Le estoy hablando a las mujeres. Las mujeres. ¿Ok? Usted va, mujeres, van al lugar de los aceites. Y usted ve que los aceites dice aceite de oliva. Pero hay uno que dice aceite de oliva regular, otro virgen, extra virgen y otro extra virgen. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia si usted sabe algo de aceites. Okay. El primer aceite que sale de las olivas, ese es el aceite extra virgen. ¿Por qué? Porque fue de la primera tanda. Cuando pasó el proceso, ¿no es cierto? Y le pasaron una piedra por encima, en los tiempos antiguos era una piedra que le pasaban por encima. Entonces, al pasar la piedra por los olivos, los alos, olivos, entonces sacaba el aceite. Ese primer aceite es extra virgen. Y después continúan sacando más aceite y otro más aceite. Cuando ya sale la tercera tanda, ese es aceite malo. Ya ese no es el bueno. Se lo venden a usted y usted cree que ahorré plata. No, lo que se metió fue colesterol. Realmente. Compre el extra virgen. Usted lo ve, es clarito, bonito, diferente.
Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? El proceso es que se coge la oliva y se pone muchas olivas y después le pasan una piedra por encima. ¿Usted se siente hay veces atropellado? ¿Usted se ha sentido atropellado por alguien o por algunos? ¿Se ha sentido que la vida lo ha atropellado y que está encima de usted? ¿Se ha sentido así? Dele gloria a Dios. Porque ese proceso va a hacer que de usted salga el aceite que es representativo del Espíritu Santo para traerlo a la iglesia para que haya luz en el templo de Dios. Entonces las cosas que a usted le sucedan, lo que a usted le esté pasando, que lo está atropellando, en realidad se va a convertir de bendición para otros. Porque ellos van a ver no solamente la actitud suya, sino la manera en que usted maneja las situaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación. La vas a tener. Ahora, cómo usted maneje esa situación va a definir qué tanto usted es o no es un hombre o mujer del reino de Dios. Lo va a definir. Su actitud va a determinar su altitud. La actitud que usted tenga cuando usted enfrente los problemas, las circunstancias y las situaciones, va a determinar qué altitud usted va a llevar. Si usted va a ser una persona baja o va a ser una persona que se va a mantener por lo alto. Amén. Ahora, hay otro proceso que es el de las uvas, ¿cierto? El vino, ¿no? Ya que estamos hablando de aceite, hablamos del vino. El vino era diferente, pero me gusta también el proceso. Porque en el vino era importante que cuando las uvas se echaban allí en el lugar, en el havero, era importante que las semillas no fueran machacadas. Porque cuando machacaban la semilla trae un sabor amargo y daña el vino. Entonces, la semilla no puede ser triturada. La semilla se tiene que mantener. Entonces, ¿cómo usted hace o cómo hacían en esos tiempos para mantener que la semilla no se triturara y no dañara el vino? ¿Sabe qué hacía? La gente se quitaba los zapatos, se arremangaban el pantalón, ¿usted se ha sentido así? ¿Usted se ha sentido que alguien lo machaca? ¿Que alguien está encima de usted? Y le dan más, no, y le dan. Y usted, no más. Déjenlos, porque entre más ellos estén encima de usted, más vino nuevo va a salir de usted. Déjenlos que hablen. Déjenlos que critiquen, deje que digan lo que ellos quieren decir, que lo maldigan, que no lo respeten. Déjenlos que sigan. Están haciendo el trabajo de Dios. Lo único que están haciendo es sacar el vino nuevo que Dios quiere que nosotros tengamos. Lo único que están haciendo. Entonces nosotros nos complicamos. No, Señor, no más. No, Señor, déjalo. Aunque se quite los zapatos. Amén, no hay problema. ¿Se ha sentido pisoteado? Amén. Déjenlos. Están haciendo y cumpliendo el trabajo de Dios. Otro punto. La responsabilidad. Las lámparas tenían que mantener encendidas a todo tiempo. En otras palabras, la lámpara nunca se puede apagar. La única forma que ese templo tenía iluminación era a través de esa lámpara, de la minora. Era el único. Ahí no había switches, ahí no estaba Dairo y Juan David, que son electricistas y ponían luces. No. Era completamente oscuro. Lo único que iluminaba ese lugar era la lámpara, la minora. Y lo único que mantenía esa minora encendida de día y de noche era el aceite que la gente traía. Si usted no trae el aceite, es imposible que este lugar mantenga encendido. Es imposible. Yo hago mi parte. Yo traigo mi aceite. Los otros líderes traen sus aceites. Pero usted necesita traer el suyo. Y Dios va a hacer el resto así. Entonces, eso era lo primero, la responsabilidad de nosotros que nosotros tenemos. Mantener
eso encendido a toda hora, en todo momento. Segundo, ya se lo expliqué, había que machacar. La Biblia dice, lo acabamos de leer, las olivas para que entonces saliera. El pan habla de provisión. Vale, él es un versículo muy importante, Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros. Cuando Jesús empieza, ay, significa ay, o sea, póngale cuidado. Ay de vosotros. Usted sabe cuando un esposo le habla a la esposa y le dice, está molesto, lo que sea, pero cuando las cosas se ponen serias, la llama por nombre y apellido. Y si tiene nombre, o sea, otro nombre, se lo dice. Ahí sí peor. O sea, las cosas están difíciles. O sea, ya le está diciendo, Lala Coleman. ¿Qué pasó? No. O sea, Lala. Mi Lala. ¿Ok? Lala. Entonces, las cosas están difíciles. Entonces, cuando Jesús empieza, ay, lo están llamando por nombre, segundo, tercero, cuarto apellido. A veces tenemos hasta 2 y 3 apellidos, todos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo aquello. Tremendo. Jesús está hablando de los diezmos. Hay personas que no creen en los diezmos, pero muéstreme, pastor, ¿dónde en el Nuevo Testamento están los diezmos? Eso era para el Viejo Testamento. Mentiras. Ahí está. Jesús mismo está hablando de los diezmos. ¿Y saben una de las cosas por las cuales no nos gusta hablar de diezmo? Es porque no queremos dar. Yo nunca he visto a nadie que argumente de los diezmos porque quiere dar más. Siempre el que argumenta de los diezmos es o porque no quiere dar o porque quiere dar menos. O sea, en otras palabras, son tacaños. Amén. Son tacaños, no quieren dar a Dios lo que es de Dios. Entonces argumenta, no, es que no está en el Nuevo Testamento. Pero es que eso era parte de la ley. Pero es que eso, mentiras. Dios le pidió y aún Melquisedec le dio a Dios, ¿no es cierto?, los diezmos siglos antes que la ley fuera escrita. Amén. Siglos antes. Y el Señor los aceptó. Entonces Jesús está hablando aquí de que no solamente los fariseos deben de dar los diezmos a Dios, sino que deben de hacer también lo que es bueno, la misericordia, la justicia. Esas cosas son importantes, sin dejar hacer lo anterior. En otras palabras, no deje de hacer la misericordia, la justicia, sin dejar de dar los diezmos. O sea, personas que cogen el diezmo, lo que le pertenece a Dios. El 10%, ¿qué es el diezmo? El 10% de todo lo que nosotros ganemos. O sea, de lo que usted y yo gane, le damos el 10% a Dios. Eso le pertenece a Dios. Hay personas que cogen ese diezmo y dicen, no, voy a hacer misericordia, lo voy a mandar a tal lugar, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto. Entonces Jesús está diciendo, haga la misericordia, haga la justicia, pero no deje de dar a Dios lo que es de Dios, el diezmo. Muy claro, o sea, más claro, no canta un gallo. ¿Amén? Entonces, es así, pero nadie argumenta porque quiere dar más. El que siempre argumenta es porque quiere dar menos o no quiere dar nada. Amén. Simplemente dele a Dios lo que es de Dios y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y lo va a bendecir a usted sobreabundantemente. Entonces, le doy gracias a Dios y quiero hacerlo públicamente hoy. Gracias a todos aquellos que semana tras semana, mes tras mes, año tras año, han traído la provisión a esta casa. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, que el Señor los bendiga, les multiplique el 100 por 1 de todo lo que ustedes traen a la casa de Dios. Porque ustedes traen esa provisión para que las obras de Dios puedan continuar y los propósitos de Dios se puedan cumplir. Gracias por su fidelidad. Gracias por darle a Dios lo que es de Dios. Gracias por creer en el Señor. Y que el Señor les multiplique aún mucho, mucho más en sus casas, en sus hogares, en sus familias, en todo lo que ustedes emprendan. Siempre, 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 siempre. Quiero que vea algo. Tal vez usted dirá,
Pero es que, pastor, nosotros no vemos dónde las ofrendas se van. ¿Qué se hace con las ofrendas? No lo vemos. Y es verdad, la mayoría no se dan cuenta, no saben realmente. Ese es otro punto para otro día. Pero mire lo que es. La gente traía el aceite, traía la provisión a la casa de Dios. Ellos no lo veían, no veían lo que pasaba en el templo, no veía lo que pasaba con los panes, no veía lo que pasaba con el aceite. Nunca lo veían, porque ahí solo entraba ¿qué? El sumo sacerdote. Pero ¿saben qué? Ellos recibían los beneficios. Amén. Entonces tal vez usted no vea las cosas, pero le aseguro que va a recibir los beneficios. Amén. O sea, usted no lo va a ver, pero Dios lo va a honrar y lo va a bendecir. Y usted no va a ver lo que sucede allá atrás en la oficina. Usted no ve esas cosas. Probablemente no lo va a ver. Pero déjeme saberlo, Dios sí lo ve. Y Dios va a asegurarse que aunque usted no vea lo que sucede, su vida sea bendecida. Usted pueda ver los beneficios. Usted pueda ver que su casa es prosperada, que su vida es prosperada, que su familia, que su negocio, que lo que usted emprende, que lo que usted toca en el ministerio, en su casa, en su vida, en todas las cosas, son siempre bendecidas porque usted recibirá los beneficios. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Ahora quiero terminar con esto. El versículo, capítulo 24, ¿no es cierto? Capítulo 24 está en medio del capítulo 23 y capítulo 25. Una revelación de Dios. O sea, quiero que entienda eso. ¿Okay? Revelación. Capítulo 24 está en medio del capítulo 23 y el capítulo 25. ¡Wow, pastor! Tremendo. Amén. Capítulo 23 nos habla, y quiero que entienda esto, capítulo 23 nos habla de festividades. Si usted lee Levíticos capítulo 23, verá que ahí habla de días festivos, celebraciones. ¿Estamos en días festivos y celebraciones? ¿Nosotros ahora en este momento? Claro que sí. Estamos en días festivos, el Día de Acción de Gracias y festividades, el nacimiento de Jesús, la Navidad. Entonces estamos en días de festividad. El capítulo 24 nos habla de ¿qué? De responsabilidad. Ese fue el capítulo que acabamos de analizar, los primeros 9 versículos. Entonces el capítulo 23 nos habla de días festivos, festividades, celebración. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero ahora viene el tiempo de la responsabilidad. Traer el aceite y traer la harina. La provisión para Dios y el Espíritu Santo para la iglesia. Amén. Entonces estamos ahí. El capítulo 25 nos habla de refrigerio y bendiciones. Entonces, si nos queremos posicionar para el año 2017, estamos pasando por el capítulo 23. Festividades, regocijo, ¿no es cierto? Estamos pasando por las celebraciones. Ahora viene en estas próximas semanas la responsabilidad suya y mía. ¿Para qué? Para que dentro de unas semanas empezaremos a entrar en el capítulo 25, que habla de un año nuevo, que habla de una bendición, que habla de posicionarnos y estar allí para que ¿qué? Para que ese año nuevo traiga ese refrigerio, esas bendiciones que usted ha anhelado, que usted necesita y que Dios le quiere dar a su vida, para que usted vaya de cero a la sobreabundancia, para que usted pueda ver los sueños, las visiones, lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha prometido se haga realidad en su vida, para que sea el mejor año que usted haya tenido. Usted se tiene que posicionar y usted se tiene que preparar. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, hablamos un poquito de las cosas que nos suceden, ¿no es cierto? Cómo nos sentimos triturados y hay veces pisoteados. ¿Amén? Pero hay de aquel que haga esas cosas. Hay de aquel. ¿Quiénes son ellos que hacen esas cosas? Los que no pueden ver los que no pueden ver la gloria de Dios. Déjenme dar un ejemplo y terminamos. Samson. Dice la palabra que a Samson le sacaron ¿qué? Los ojos, para que no vieran.
Porque el enemigo cree que si usted no ve, usted no va a creer. ¿No es cierto? Pero la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Entonces, así yo no vea, yo creo. Yo no veo, pero yo creo, Señor. Yo creo lo que tú dijiste que tú ibas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer. Entonces, yo lo creo. Entonces, a Sansón le sacaron los ojos para que él no viera. ¿Y qué lo pusieron a hacer? Dice que lo ataron con cadenas de bronce. El bronce siempre tiene que ver con juicio. Siempre que usted vea bronce en la palabra de Dios significa juicio. En otras palabras, Dios lo estaba juzgando por su desobediencia. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Trillando. Lo tenían como un animal, vendado, no podía ver, y lo tenían dando vueltas, como un animal trillando. En otras palabras, lo habían puesto a una piedra enorme para que trillara el trigo y el aceite. Los que no ven, los que el enemigo le ha quitado la vista y no pueden ver las cosas de Dios, son los que están trillando a los demás. Pongámonos de pie. Aleluya. ¿Sabe? Una de las cosas más importantes que podemos hacer en estas semanas que quedan es posicionarnos para lo que Dios tiene para con nosotros. Empiece a visualizar. ¿Sabe? Yo soy una persona muy visual, me encanta visualizar. Paso horas y horas viendo cosas, me hago películas, tengo una cantidad de películas en mi mente. Y me imagino todo lo que yo sé que Dios va a hacer. Ya lo vi, ya lo tengo. Imagínese usted esas cosas, imagíneselas. Cuando usted dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. En otra versión dice por falta de visión, ¿ok? Por falta de visión. ¿Recuerda lo que hizo Jacob? Jacob cuando el suegro lo quiso engañar y le quitó las vacas, los animales que estaban pintados y le dejó solamente los sólidos. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo Jacob? Le puso un palo, una estaca, una vara y le quitó alrededor de la estaca, le quitó la corteza para que quedara entonces cortada y se viera pintas en la vara, ¿no es cierto? Se viera un stripe alrededor de la vara. Entonces, cuando los animales venían a comer y a tomar y a estar juntos, o sea, a multiplicarse, ellos podían ver la vara. Se estaban imaginando lo que el futuro iba a ser. ¿Me están entendiendo? Se iban imaginando. Y cuando los animales, dieron a luz, dice que los animales salieron pintados, salieron con stripes. ¿Por qué? Era imposible, los animales eran sólidos, no tenían nada de esas cosas. Entonces era imposible, pero se visualizaron lo que iba a pasar. ¿Puede usted visualizar el 2017? ¿Puede usted visualizar cambios en su vida? ¿Puede usted visualizarse casado, casada? ¿Puede imaginar su nueva casa, su nuevo carro, su nuevo trabajo, su nuevo negocio, su nueva empresa? ¿Puede imaginarlo? ¿Sus nuevos hijos? ¿Cómo Dios los va? ¿Se lo puede imaginar? ¿Lo puede ver? Imagíneselo. En otras palabras, empiece a posicionarse. Empiece a hacer esa transición del 2016 al 2017. Que no lo coja usted desprevenido. Uy, ¿qué pasó? No estoy preparado, no estaba listo para lo que Dios iba a hacer. Saben, hubo una historia, yo sé que digo siempre con esto termino. Pero sí, ya, con esta termino. Hubo una historia de una mujer que debía mucho dinero y su esposo era profeta. ¿Conocen la historia en el libro de Reyes? Y entonces aquella mujer debía mucho dinero. Entonces fue a uno de los profetas, el profeta le dijo, ve y consigue muchas ollas. ¿No es cierto? Ella no las tenía y ella se fue y empezó a prestar ollas y las trajo vacías y las puso. Y dice que el aceite empezó a fluir en todas y cada una de ellas hasta que lo llenó a lo máximo. ¿Cuándo se acabó? Cuando se acabaron las ollas. Todo depende de usted y de mí. ¿Qué tanto Dios nos va a llevar?
¿Qué tanto Dios va a hacer? Depende de usted, no de Dios. ¿Cuántas ollas usted va a traer? Pero por si las moscas traigo 5. Porque 5 es el número de gracia, pastor. Gracia, 5. Hay otro que dice, no, pastor, yo llevo 12 porque 12 es el número de reino. Amén. Otro dice, no, pastor, yo llevo 24 porque son los 24 ancianos. Otro dice, no, pastor, yo llevo 144 porque fue los números de los peces que cogieron los apóstoles al final del ministerio. Traiga las que más pueda. Imagínese lo que más pueda. Los límites los pone usted y los pongo yo. Amén. Se los ponemos nosotros. Créale a Dios que usted va a tener esa compañía, ese negocio, esa casa, ese hogar, ese esposo, esa esposa. Créale a Dios que el 2017 no va a ser nada como el 2016, 15, 14, 13. Nunca. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a posicionar. Nos vamos a posicionar. Vamos a empezar a hacer esa transición. Aquellos que se sienten quemados por la vida, por algún líder, por alguna circunstancia, por lo que sea. Y usted está quemado, Dios te va a restaurar. Dios te va a restaurar y va a cortar lo que tenga que cortar y va a hacer lo que tenga que hacer. Pero tú vas a volver a brillar para que todo el mundo conozca que Jesús es Dios. Dice la Biblia que nunca termino. Dice la Biblia que una luz no se pone debajo de la cama, sino que se saca y se pone así para que todos puedan ver. Dios no te va a esconder. El que te quiere esconder es Satanás. Dios te va a sacar a la luz para que tú puedas brillar y ser bendición a todos. Eso es lo que Dios va a hacer. Vamos a orar por un minuto, amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gracias por habernos acompañado durante este mensaje. Espero que haya sido grandemente bendecido. Hay más. Si quieres aprender más acerca de las enseñanzas que el Espíritu Santo trae a través del pastor Alexis, los invitamos a que nos acompañes el día domingo en nuestra iglesia New Wine Revival. Thank you so much for joining us. We are so grateful and thankful to the Lord for you to be here this morning with us. Our prayer is that you can come and join us in our church and you can experience the power of God in a very different but unique way. As you get to meet all the brothers and sisters, all the people within the body of Christ, your life is going to be transformed as God and the Holy Spirit just manifests itself within you and in your heart and in your family. So we pray that you can come and join us, that we can meet you, that we can see you, and that we can get to know you better. And our prayer is that you can come and that you will be greatly blessed. Remember that the best is yet to come. Amen. Amen.